Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos en espera de que el padre se acomode por ahí. Él ya está listo. Nosotros por aquí estamos listos, nomás esperando que el padre nos dé la señal de que ya está listo. Nosotros por aquí estamos listos. Bienvenido, padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Me pescaron aquí con mi cafecito y mi bimbuñuelo Bimbo, riquísimos. Oye, ayer me dejaron plantado, qué caray, no me daban entrada al aire y dije, bueno, pues ya ni modo, me voy a continuar mi viaje. Yo ahí buscando el lugar adecuado para transmitir y todo, y resulta que no me daban entrada. Dije, bueno, pues ni modo, se la pierden, ya me voy. Está bueno. Oye, qué gacho, ¿sí te enteraste de la noticia internacional que está viendo ahorita en boga? ¿Cuál de todas, padre? ¿Cuál crees que es la más importante? No sé, dígame usted. A ver, cuenta qué noticias te has enterado. Pues, ¿de cuáles me enteré ayer? Nomás me enteré de, y sí las vi, se me olvidó. Ok, Es la mano, está muy bien, padre, no me acuerdo. ¿Es la mano de Dios la que está apareciendo ahí? Bien, padre. Dígame. Vi una mano que te estaba acusando. Dije, a lo mejor es Dios que te está diciendo, debes de poner atención con lo que sucede en el mundo, porque tú eres parte del mundo. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Sí. Bueno, nos decía un profesor, el padre José de la Luz Carrasco, las lecturas de un sacerdote tienen que ser las Sagradas Escrituras, la liturgia de las horas y el periódico. Pero ahora ya no leo el periódico, mejor veo las noticias a través de los medios. Pero hay algo que ha conmovido realmente al mundo. Incluso el Papa le ha llegado profundamente, le ha dolido. Hoy habló en la audiencia acerca de tanta criminalidad que existe en México, que como se mencionan números y no se mencionan personas, pasa desapercibido. Estamos acostumbrados a matar a otros más, a secuestrar a otros tantos. Pero el hecho es de que en la Sierra Tarahumara hay un sicario, un jefe de un sistema criminal que está allí desde hace 6 años y que ha causado muchas muertes y desapariciones. Había un grupo de turistas y a quienes tomaron como prisioneros. Se dice que son entre 4 y 20 turistas que están hechos prisioneros, aunque no los ha mencionado tanto. Y persiguieron al guía de turistas ahí por la sierra de la Tarahumara. Y él corrió para refugiarse en una iglesia a cargo de los jesuitas. Los jesuitas salieron a defenderlo y fueron acribillados. Un sacerdote de 80 y tantos años, 83 años, uno de 80 y otro de 70 y tantos. Son el padre Mora y el padre Javier, que le decían el padre Gallo y el padre Morita. Esos sacerdotes jesuitas, había otro que fungió como testigo. Hay otros 2 sacerdotes más que no fueron afectados. Pero no solamente eso, además se llevaron los cuerpos de los padres y del guía de turistas. Las declaraciones de la jefa de gobierno dice, es que son muertes casuales. No, no es casual. Es la misión de un sacerdote el dar la vida por sus hijos. Y ellos salieron a defender a este hombre que pedía refugio. Estos sacerdotes, el padre Morita, el padre Mora, estaba preparando su celebración para esta semana, que cumple 50 años como sacerdote. Ahora lo estará celebrando en el cielo. Pero realmente es impresionante esto.
ahora tiene nombre y tiene el hecho de que se trata de sacerdotes, de que ellos no hacen otra cosa sino hacer el bien, proteger a los demás. Los sacerdotes jesuitas son sacerdotes de frontera, así se llaman ellos, porque están destinados a ir a donde los demás no quieren ir. Y estos sacerdotes tomaban pinole para agarrar fuerza para las carreras de días persiguiendo una pelota de madera junto con los demás indios tarahumaras, y con, convivían con ellos, participaban con ellos, aprendieron el lenguaje autóctono, eran uno con ellos, eran realmente los defensores del pueblo, los servidores, los evangelizadores. Pasaron muchos años ahí, 40 años llevaban ahí estos sacerdotes, pero los sacerdotes jesuitas han estado ya 100 años en la Sierra Tarahumara y esto es realmente un escándalo. Y lo peor, el presidente López Obrador, yo no tengo nada contra él solo se quema. Le echó la culpa a Calderón de esto. O sea, siempre echar culpas a otros. Lo declaró Judas, traidor, etcétera, y que ese muchacho que era que el asesino, que ya tiene nombre y demás, se formó, fue asesino en tiempos de Calderón, entonces es la culpa de Calderón. O sea, realmente eso es eludir responsabilidades. Son cientos de miles, son 125,000 muertos en el tiempo de esos 3 años del presidente López Obrador. No se trata de echar culpas al pasado, se trata de ver qué estás haciendo para evitar eso. Lo que él prometió que iba a erradicar con la violencia, pero parece que su política de abrazos no balazos no funciona. Y esos sacerdotes fueron a abogar, fueron a salvar la vida de este guía de turistas y fueron acribillados. Y además, para colmo, se llevan sus cuerpos, no sé con qué finalidad, pero realmente eso es un completo absurdo. Ok, entonces esto es la situación que está pasando el día de hoy. Fueron asesinados ayer a la 1 de la tarde. Y ahora tienen nombre, son sacerdotes, pero cualquier persona, cualquier vida humana vale. Y eso realmente da tristeza, da enojo, no porque sean sacerdotes, sino por cualquier ser humano, cualquier padre de familia, cualquier niño, cualquier mujer, realmente vale. Entonces hay que tomar en cuenta esto y ¿qué hay que hacer además de rezar? Exigir que se tomen cartas en el asunto, que se busque una mayor protección y que se deje esa actitud de abrazos no balazos. No, primero hay que defender a los inocentes. Es que son seres humanos los homicidas, ¿sí? Los que matan no son seres humanos. A ellos es a los que hay que proteger. ¿Ok? He dicho, voten por mí para presidente. No. Híjole, padre, no. Okay, cuéntame. No, pues qué bueno que me dice, porque no tenía noticia de esto, pero es bueno enterarnos. Y como usted dice, primero para orar y después, pues también si en dado caso nos toca votar, que sería lo correcto, en un futuro tener el acceso al voto allá, pues también poner el granito de arena a cada quien. Sí, tenemos que tener una acción ciudadana, tenemos que tener una acción y una participación responsable en las situaciones que están afectando al mundo. Pero para poder tener una opinión y para poder hablar, tenemos que estar bien informados. Hay quienes dicen ¿por qué atacas tanto al presidente? No, yo no lo ataco, él se ataca solo. Yo nada más pongo en evidencia las tarugadas que está haciendo, perdónenme, pero son tarugadas. Y él mismo se pone en evidencia. Hay una serie de un productor de cine que se llama Rodrigo Champ, y que dice que en tiempo de la pandemia no encontraba cómo desquitar su enojo de tanta tarugada que pasaba, entonces se puso creativamente como asesor del presidente e intercala con el presidente y solamente pone en evidencia las cosas que hace el presidente, pero interactuando con él.
de una forma fenomenal, fantástica. Se lo recomiendo, lo pueden ver en YouTube. Es Rodrigo S.B. Champ. Búsquenlo, Rodrigo S.B. Champ. Pues yo creo que ahora sí vienen bien las palabras del Evangelio, padre. El árbol se conoce por sus frutos, ¿no? Así es. El presidente se conoce por sus frutos y cada uno, pues también los frutos que da No, de es que eso. fíjate que realmente mucha gente votó con él, confiando en él, porque él cuestionaba y, y se levantaba en favor de cuestionar todo el mal gobierno que se estaba haciendo anteriormente, y él se ha convertido en la peor versión de sí mismo, en la peor versión de lo que él criticaba, de lo que él prometía combatir, y está haciendo las cosas todavía superlativamente peor. Eso es horrible, realmente. Pues sí. Y a nosotros nos toca doblar rodilla, padre, nada más. y, lo, El que se doble y es lo otro, pero demás. nosotros no debemos de doblarnos. No, doblar Nosotros rodilla debemos de, para pedir misericordia. sí, pedirle a Dios asistencia, fortaleza. Yo rezo todos los días por él, pero también se requiere acción. Se requiere acción, y esa acción es concientizar. Yo como sacerdote, como profeta, tengo que anunciar y denunciar. Entonces, anunciamos lo que es bueno, la buena nueva, pero denunciamos lo que va en contra del Evangelio, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y ciertamente aquello que atenta contra la libertad, contra la dignidad, contra la seguridad de todo ser humano es en contra del plan de Dios. Entonces esa es mi misión. No basta solamente rezar, es necesario actuar, es necesario, y no estoy levantando una lucha armada, sino realmente a exigir los derechos y las obligaciones que debe de tener cada ciudadano, y que haya mejor seguridad y que se comprometan realmente a una seguridad. Ahora han puesto como jefa de seguridad a Rosaluz, no me acuerdo qué, es morenista, pero que se ha quemado completamente por los nexos con el narcotráfico y con criminales internacionales. Fíjate nada más en qué manos está la seguridad de México. Pues en manos de todos ellos, padre. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, antes de seguir hablando del gobierno y haciendo corajes, vamos a algo más positivo. Ayer creo que hubo algunas preguntas que se quedaron en el tintero, ¿verdad? Sí, padre, se quedaron algunas. Hoy es día de Santo Tomás Moro y ya después usted nos dice quién fue Santo Tomás Moro. Y pasamos a las preguntas si usted quiere. Fíjate que Thomas More, muy interesante. ¿Tú qué sabes de Thomas More? Pues nomás que es día de su santo hoy. Mira nada más. Mira, Thomas More era el canciller de Inglaterra, canciller secretario, el canciller de Enrique VIII. Enrique VIII era un excelente católico que compuso algunas canciones, algunos romancillos. Por ejemplo, en Navidad es muy popular ese canto que dice: What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping? Who angels greet with anthem sweet, while shepherds watch are keeping. Tan, tarararán. Esa música es de Enrique VIII. Esos son romanceros de Enrique VIII, nada más que él la cantaba más bonito o la tocaba más padre. Bueno, él escribió un tratado sobre la Eucaristía tan hermoso que se conserva hoy todavía como un libro de enseñanza en la Iglesia Católica. Pero, como dice el dicho, jala más un par de tetas que una yunta de güeyes. Y este cuate era muy mujeriego, tuvo 8 esposas y todas perdieron la cabeza por él. Es decir, él buscaba tener en sucesión un hijo y todo, solamente le daban hijas, entonces buscaba cualquier pretexto para divorciarse. Entonces, ahorita no me acuerdo de quién quería divorciarse, y como no se lo concedieron, la iglesia no le permitió la anulación del matrimonio, porque era un matrimonio efectivo,
Entonces la mandó a decapitar. Entonces, pero para casarse con otra mujer. Pero entonces el obispo de Canterbury le malaconsejó a Enrique VIII que para qué tenía que depender del Vaticano, que le propusiera el Papa, que él sería el jefe de la Iglesia Universal, pero que cada rey podría ser jefe de la iglesia local, de la iglesia de su propio país. Y el Papa le dijo, ¿de cuál fumaste, güey? Ni más palomas. Aquí solo mis chicharrones truenan porque así lo dijo Jesús. ¿Ok? Entonces no es un reinado temporal, sino que es un reinado, una potestad divina que Cristo le confiere ese poder a Pedro y los sucesores de Pedro tienen esa potestad de atar y desatar las llaves del reino y demás. O sea, que no cualquiera. Sin embargo, se separó de la Iglesia Católica, se formó la Iglesia Católica Inglesa, o sea, la anglicana. Y entonces se lamentó mucho eso. Tenía una gran amistad con Thomas More, pero Thomas More trataba, el canciller, trataba de convencer a Enrique, su gran amigo, de que no dejara la fe católica. Pero entonces empezaron a intrigar contra Thomas More, diciendo que era traidor al rey y demás. Entonces él fue llevado a juicio y el rey mismo le preguntó a quién era fiel. Dijo, soy fiel a Dios y soy fiel a mi rey. Yo en ningún momento le he traicionado, pero antes está obedecer a Dios que a los hombres. Amo a mi rey, pero amo a Dios. Entonces permanezco fiel. Entonces lo decapitaron. Lo tuvieron tiempo preso para ver si cambiaba de opinión. Él decía, Señor, dame una buena digestión, pero también algo para digerir, ¿no? Y decía, Señor, pídeme todo lo que quieras, pero pues dame todo lo que me pides. Al fin de cuentas, cuando le iban a decapitar, dijo, cuidado con mi barba, ella es inocente. Y es un ejemplo de un hombre. Hay una película muy buena que se llama A Man for All Seasons, un hombre de todos los tiempos, de todas las épocas, y habla precisamente de esto. Creo que la interpretó Richard Burton. Muy buena película. Es una película hecha ya por 1960, 70 más o menos. Vale la pena que la vean. ¿Ok? Muy bien. Pues entramos a las preguntas, padre, de lleno. Nos vamos con las preguntas. Llégale, mientras disfruto mi bimbuñuelo bimbo. La primera, padre, Gerardo Serrano de Stockton le envía muchos saludos y dice que si nos puede explicar la diferencia entre un monseñor y un sacerdote y quién les da el nombramiento. Mira, el sacerdocio es único. Se da a 3 niveles de importancia. El número 1, el que tiene la plenitud del sacerdocio como sucesor de los apóstoles, es el obispo. En segundo grado, somos los sacerdotes que hemos sido ordenados y todos, ya sea el obispo sigue siendo, perdón, el sacerdote, somos los que hemos pasado por el seminario, hemos pasado por el diaconado y se nos ha ordenado presbíteros, es decir, los más viejos, los más ancianos. Eso conmigo no cabe duda. ¿Ok? Bueno. Y el tercer grado es el diaconado, que puede ser temporal, en el caso del seminarista que se ordena diácono durante un tiempo antes de ser ordenado presbítero, o el diaconado permanente en el caso de hombres casados que junto con su esposa se preparan y a él lo ordenan diácono, pero a su mujer no. Entonces, son los 3 grados del sacerdocio. Cuando alguien es nombrado cardenal o papa, no se le ordena, se le instituye, pero sigue siendo obispo.
De hecho, el título del Papa es el Obispo de Roma. Ahora, en una forma de reconocimiento o de dignidad a sacerdotes distinguidos, se les da una distinción como monseñor. Antiguamente, a quienes trabajaban en la diócesis, automáticamente se les llamaba monseñores, se les daba ese cargo. También por referencia y por dignidad, cuando ajustaban 40 años de edad, se les nombraba monseñores, ya no. Así que el título de monseñor no cambia nada, te siguen dando el mismo salario y demás, las mismas obligaciones, nada más el título de Monsieur, Monseñor, es mi señor, pero valen gorro los títulos. Mi hermano Sergio fue canónigo, es una distinción muy noble que es a los sacerdotes distinguidos para formar parte del cabildo de los canónigos que aconsejan al abad o al obispo, y que tienen como misión el hacer, el rezar laudes, vísperas, o sea, la liturgia de las horas en la catedral, los oficios divinos, pero forman parte de ese cabildo. Son los canónigos. Luego hay arcipreste, por ejemplo, que significa un sacerdote de alto rango que está ayudando al abad o al obispo. Son los títulos, pero realmente son títulos que valen sorbete, hombre. O sea, realmente el sacerdote, su misión es la misma, que es la que pusieron como ejemplo estos jesuitas. Es servir y el dar la vida por los demás. Muy bien, padre. Tenemos otra pregunta esta viene de Dos Palos, Delia Ramírez. Dice que ojalá se acuerde que lo visitaron el año pasado. Les gustó mucho el lugar donde usted vive. Y si les puede explicar un poquito de las misas gregorianas. Alguien le comentó que cada cuándo se pueden mandar decir. Ya lo hemos platicado antes, que se trataba de un monje que decía que estaba en el purgatorio y que necesitaba que se orara por él para dejar el purgatorio. Entonces se celebraron 30 misas seguidas y al final de esas 30 misas él se manifestó de que ya había salido del purgatorio. Entonces el Papa Gregorio Magno instituyó esas misas gregorianas de 30 días. Se pueden decir en el momento en que pues alguien ha fallecido, se pueden solicitar. Hoy en día las circunstancias son muy diferentes a la antigüedad. De hecho, tenemos escasez de sacerdotes y tenemos que andar del pingo al tango y demás. Entonces, quizá no se puedan hacer las 30 misas continuas, pero se ha dado facilidad para que se celebren las 30 misas en favor de esa persona o que se ponga como intención para que si no es un solo sacerdote el que la celebra, puede alternarse con otro padre. Pero si no, no hay problema. Muy bien, dentro de esa pregunta nos dicen que si es solamente para los difuntos o también para personas vivas. Se supone que es solamente para los difuntos, con la finalidad de sacar a alguien del purgatorio. Muy bien, ahí está. La otra nos dice si puede explicar la función de las huellas digitales para trabajar con niños en las parroquias. ¿De las huellas digitales? No, la primera palabra no te la entendí. ¿Se puede evitar? No, que si puede explicar la función de las huellas digitales para trabajar en una parroquia con niños. Eso es algo muy importante. Ante la política de cero tolerancia, es decir, no se admite que nadie en absoluto tenga la tentación o caiga en la situación de poner en peligro la seguridad de los niños. Me refiero a integridad, a la moralidad, a lo físico. Entonces, para eso se pide como una forma de prevención, no solamente en la iglesia, sino en cualquier instituto,
en el que se trabaja con niños, que quienes van a trabajar con niños muestren, lleven precisamente, vayan a la jefatura de policía y se tomen las huellas digitales y se expide un certificado que va directamente a quien lo solicita, indicando si tiene antecedentes penales o no, y sobre todo si tiene antecedentes respecto a previo abuso infantil o demás. Entonces, es una forma de garantizar de alguna manera que se está cuidando a los niños. Pero por otra parte, se nos pide que pasemos por varios cursos que se renuevan cada 2 años, que es el Virtuos, que viene a ser como un examen en el cual debemos de participar y que además se nos advierte y se nos enseña cómo poder evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los niños. Se dan varios cursos y se dan varios requerimientos. De tal manera que cualquier persona que está trabajando cerca de niños o que alguien nota algo raro, tiene que reportarlo inmediatamente a la policía. Esa es una forma de proteger a los niños. Muy bien, padre. La otra tenemos una pregunta que le hacen. ¿Qué significan los sueños y las visiones que se tienen con la Virgen María? Muy bien. Mira, ciertamente soñamos de aquello que nos impresiona. De hecho, los test psicológicos, la psicoterapia, se basa precisamente en recordar que lo que soñaste, yo nunca me acuerdo de lo que sueño, pero los sueños vienen a ser una proyección del subconsciente. Cuando tienes una angustia muy grande o cuando tienes alguna alegría o algo, sueñas con ello o sueñas de alguna forma a alguien que te interpele o que te guíe. Es precisamente como Paul McCartney, acababa de morir su mamá, John Lennon estaba en Nueva York con Yoko Ono, George Harrison estaba en la India buscando el Nirvana, Ringo Starr estaba filmando El Cavernícola en Hollywood. Entonces, Paul McCartney se sentía muy deprimido y soñó a su mamá, que le decía, toma el ejemplo de la Virgen María, hágase y deja que sea Dios el que actúe en ti, déjalo ser, que se haga, hágase, fiat, let it be. Y entonces eso le inspiró para escribir esa hermosa canción que dice, cuando estás en problemas, Nuestra Señora María viene a ti, te susurra con dulce voz, hágase. Lo que dijo María, hágase, Señor, hágase en mí según tu palabra, let it be. Entonces es algo maravilloso. Los sueños nos vienen a revelar o a consolar o a dar una respuesta. De hecho, a través de los sueños también nuestros santos se comunican con nosotros, Dios nuestro Señor, también a través de sueños. Lo vemos precisamente con el Señor San José, que el ángel del Señor se le manifiesta en sueños cuando él está más angustiado y le dice, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a tu esposa, porque lo que he concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Entonces, es en sueños también que Dios se nos revela, se nos manifiesta, y la Virgen María también nos consuela, nos alienta y nos invita a ser mejores. Así que es muy natural y muy bonito el hecho de que tengas el privilegio de que la Virgen María se te manifieste en sueños. ¿Ok? Muy bien, padre. Reciba saludos por parte de Elizabeth Martínez Pulido, de Consuelo Aguilar, de Marta García, de Gloria Lemos y de los que los están viendo. También nos dice Sandra Cortés de Rivera. Dice, hola padre, buenas tardes por su tiempo. Gracias padre por su tiempo. ¿Qué me puede decir de los carismáticos y por qué muchos no los aceptan? Mira,
El movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo surgió allá por los años 60 en una universidad en el norte de los Estados Unidos. No te tengo el dato preciso, pero hubo una convivencia ecuménica con los pentecostales. Y entonces a esa comunidad se les maravilló cómo rezan los pentecostales, con cantos, con arrebatamientos, con emitir gritos sin ton ni son y demás. Y les cayó de novedad a esos cuates y dijeron, órale, vamos a hacerlo. Y entonces empezó esto. Se llamó el Movimiento Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Y entonces se empezó a extender con aprobación del Papa Pablo VI. Se empezó a difundir como un movimiento católico carismático y eso les llamó mucho la atención, sobre todo los fenómenos de histeria, porque es histeria, de arrebatamientos místicos y demás, y el don de lenguas, el don de curación y todo eso. Pero se llegó, sin una guía propia, se llegó a exagerar, de tal manera que muchos se centraban más en el sentir bonito, en el hecho de tener el poder de curación, el de poder hablar don de lenguas, y en el hecho de hablar acerca de ser bautizado en el Espíritu Santo, lo cual es una herejía. ¿Por qué? Porque en el mismo credo decimos, creo en un solo bautismo, no en otro, en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Al ser bautizado, eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no se te puede bautizar otra vez. Decían, es que necesitas recibir el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, estás haciendo una iglesia aparte, diferente. Entonces, gracias a Dios, se ha tenido guía de sacerdotes encargados de vigilar, de educar y de preparar para que no haya este tipo de abusos y exageraciones. Por ejemplo, el hecho de la unción con el aceite, de darle, o sea, darle más un sentido mágico y darle más importancia a las manifestaciones extraordinarias que incluso a la Santa Misa, porque muchos que asisten a grupos carismáticos no van a la misa, no van a servir en la iglesia. Cuando hay un grupo carismático bien formado, bien educado, son un elemento de cambio, de transformación, de ayuda y de apoyo dentro de la iglesia. Y eso es algo muy bonito. Bendito sea Dios que en mi parroquia, el grupo carismático, que desde un principio me opuse a muchas cosas, al don de lenguas y a las curaciones. ¿Por qué? Porque eso de la imposición de manos, la unción de los enfermos y demás, ni siquiera un diácono la puede dar. Solamente está reservado al obispo y al presbítero. Entonces, no hay que buscar signos externos, sino realmente el sentido de ser responsable. ¿De qué te sirve que hables sin ton y son, balbuceando cosas que no tienen ninguna razón de ser? Mejor vive el evangelio, actúa con caridad. Mi grupo, bendito sea Dios, se siguen reuniendo, son muy fieles, pero les he puesto como condición. Si no vas a misa, no tienes por qué venir aquí. O sea, lo importante es la celebración de la Santa Misa. Lo otro es algo que te ayuda a hacer oración y a crecer. Entonces, vuelvo a insistir, un grupo carismático, bien educado, bien formado, es un tesoro de la iglesia que ayuda mucho. No busquemos lo externo, no retemos a Dios, no le pongamos retos a Dios. Ya el Señor lo manifestó como con el profeta Baruch, que decía, no voy a pedir ninguna prueba a Dios. Y Dios dice, no basta Israel ponerme a prueba en tantas cosas, pues he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es la mayor prueba de que Dios actúa.
Entonces no retemos a Dios con retos, más bien la actitud es, hágase Señor tu voluntad. Y dame fuerza para hacer tu voluntad. Pídeme todo lo que quieras, pero pues dame todo lo que me pides. Dame una buena digestión, pero también algo para digerir. Es más bien aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me pongo a tus órdenes. No es pedirle a Dios, ven, ven, y Señor Jesús y demás. Hay mucha histeria en eso. Entonces, un grupo bien formado es un grupo hermoso y es un tesoro para la iglesia. Los que buscan exigir esas pruebas y demás acaban disgustándose con la iglesia y crean una iglesia ellos mismos o se unen a otra iglesia diferente a la católica. Son los peligros. Muy bien, padre. Dentro de la misma pregunta, Gloria Rico le dice que si respecto al don de lenguas, ¿lo puede tener cualquier persona? Mira, San Agustín dice el don de lengua ya no existe en la iglesia, porque ahora la iglesia habla todas las lenguas. Entonces, ¿cuál es el don de lenguas? Ese don que se dio en los principios en Pentecostés para que la iglesia difundiera el evangelio a todas las regiones del planeta. Hay quienes tienen ese don de aprender lenguas y se les facilita, como el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, que habla muy bien hasta 7 idiomas. Y normalmente Juan Pablo II, no se diga, trataba de exprimirse en español, en nuestra lengua italiana. No hablaba el italiano, no hablaba el español, pero tuvo que aprender. Hay quienes se dan a comunicar, pero sobre todo ese don de lenguas tiene que hacer referencia a la diferencia de Babel, la Torre de Babel, que es una de las partes no históricas, pero que nos da un ejemplo de lo que es. Es decir, el ser humano buscaba hacer una torre para elevarse hasta el cielo y entonces dentro de esta figura dice, oh, el hombre quiere buscar crecer y igualarse a nosotros. Por eso les confundiremos, dándoles a cada quien un propio idioma. Pero en realidad esto es lo que sucede. Cuando queremos hacernos grandes como Dios, que es el origen de todo pecado, el hacer a un lado a Dios y bastarme por mi propia cuenta, entonces estamos hablando en idioma diferente. Y por eso esposo y esposa no se entienden cuando se quieren imponer y cuando no hay esa actitud de amor. Por eso los hijos no entienden a los papás ni los papás no entienden a los hijos cuando cada quien habla su propio idioma, y no me refiero al inglés español, sino de que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver, pero podemos hablar el español juntos, pero no nos entendemos. ¿Por qué? Porque no hay esa voluntad. Entonces, el don de lenguas viene a ser ese don de caridad, de estar dispuesto a escuchar, pero también darte a entender con caridad y con amor. Yo creo que se trata de ese hermoso don de lenguas de San Francisco de Asís que dice, predica siempre, pero solo si es necesario abre la boca. Es decir, no tienes que decir 1000 palabras, tienes que hacerlo, tienes que vivir la caridad, dar testimonio de Dios con lo que haces. Lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, aprende muchos idiomas. Qué bueno, para que puedas comunicarte con mucha gente, pero habla el idioma del corazón, el amor de Dios. Amén. ¿Ok? Muy bien, padre. Pues nos dice Sandra que muchas gracias, que Dios lo siga bendiciendo con su sabiduría y lo proteja siempre. Pues que Dios me quite lo tarugo. Padre. Pues bueno, Bueno, el final lo pone usted, padre. pues nada más quiero decirles que Bude Bukene, Fena Tuchali Balamo, Ero Sayu, Budan Benzina, tu Sindire, Mansina Gansina, tu Sindire. Y Belane Mariken Berhachina, tu Aspen Spinen, Soldachas Beminen. Y
Ein fogenpunkte kokse maken der limhaldin. Sui giornali letto che il tempo cambierà, le nobili sonere e ce le può che mondo ma che importa a me. Abi numero shaman behalte ben mal kutecha ka shikaya. Shakma Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Quando me Christe dolet crucete cernere fixum corporitam fixum te volo Christe meo. Napoleone di messa calzetta faccia l'amore alla Giacominetta. E che altro idioma? Sasiriga, padre. Arigato gozaimashita. Ay, ¿basta? Bueno, Amén. ok, bueno, eso nada más para pantallarlos de don de lenguas. Ok, que Dios Todopoderoso les colme de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante nos estaremos viendo mañana. Hoy mi papá cumple 32 años de haberse ido al cielo. Así que felicidades, padre. Felicidades, un abrazo a su papá y un abrazo a usted también. Muchas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Igualmente, chao. Padre, Dios lo bendiga. Bye, padre, le dice Mari. Gracias, Mari. Ok, hasta la próxima, padre, Dios lo bendiga. Chao. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.